La cena de Nochebuena olía a cordero al romero y a traición. Mi hijo Daniel se puso de pie, levantó su copa y cortó el murmullo de la conversación como si fuera una cuchilla afilada. Papá, ya no eres parte de esta familia. Vete de esta casa. La habitación se congeló. Valeria, su esposa, esbozó una sonrisa apenas perceptible. Mis parientes se quedaron mirando fijamente, y yo simplemente me quedé allí sentado, sin reacción, sin palabras. Solo asentí con calma. Deslicé un sobre a través de la mesa. Aquí tienes tu regalo, hijo. Lo abrió y gritó. La mesa quedó en silencio, atónita. Ese fue el sonido de mi venganza. Y apenas estaba comenzando. Antes de continuar, por favor dale me gusta y suscríbete al canal. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas hoy. Al principio no parecía real. Las luces del árbol todavía parpadeaban. El aroma del romero todavía se aferraba a las chuletas de cordero. Pero la calidez en la habitación se había desvanecido. Todo lo que quedaba era un cálculo frío y el borde quebradizo de algo roto. Algo que no iba a poder arreglarse esta vez. No lo miré a él. Miré más allá de él, hacia el reloj del abuelo en el pasillo, que marcaba los momentos finales de mi silencio. Hace 3 meses yo era la roca de esta casa. Eso es lo que Daniel solía decir en sus discursos de la infancia. Yo era el hombre que arreglaba el techo cuando las tormentas lo arrancaban. El que trabajaba turnos dobles para que él pudiera tener frenos dentales, universidad y su primer coche. Mi difunta esposa, Margarita, solía decir que yo daba demasiado. Un día, Arturo, decía ella mientras doblaba la ropa limpia, vas a dar tanto de ti mismo que no reconocerás lo que quede. Solía pensar que eso era poético. Resulta que era una profecía. Después de que ella falleció, la casa se volvió silenciosa. Demasiado silenciosa. Daniel se mudó de nuevo temporalmente después de terminar sus estudios de posgrado. Luego llegó Valeria, de lengua afilada, ambiciosa, educada en público, pero siempre midiendo el espacio, midiendo el control, midiendo cuánto tiempo más estaría yo aquí. Empezó con sugerencias inofensivas. Deberíamos modernizar la cocina. Estas cortinas están un poco pasadas de moda, Arturo. Este lugar necesita energía fresca. No discutí. Asentí. Dejé que volvieran a pintar las paredes que yo amaba, que reemplazaran los muebles que yo había reparado con mis propias manos. Dejé que tomaran el dormitorio principal. Después de todo, yo tenía el estudio. Me gustaba la tranquilidad. Pero tranquilo no significa ciego. Hace aproximadamente 1 año noté que habían dejado de preguntarme si quería unirme a ellos para cenar. Simplemente comían temprano o tarde. O pedían comida a domicilio que no me invitaban a compartir. Valeria una vez sonrió y dijo, pensamos que ya habías comido. No lo había hecho. Luego vinieron las finanzas. Daniel pidió fusionar algunos gastos en una cuenta compartida solo por simplicidad. Él se encargaría de las facturas. Dijo, déjame devolverte algo de lo que me has dado, papá. Sonreí. Confié en él, y firmé donde señaló. Pero era Valeria quien tomaba las decisiones reales. Ella fue quien instaló una cámara de seguridad que nunca pedí. Quien trajo a un agente inmobiliario solo para evaluar el mercado. Quien le dijo a los parientes, copa de vino en mano, que Arturo no es parte del plan, pero estamos haciendo lo mejor para incluirlo. Escuché eso último de mi primo Bernardo. En un funeral. Bernardo me llevó a un lado y me dijo, Arturo, ¿estás bien? Valeria dijo que estabas pensando en mudarte a una residencia de ancianos, que querías darles la casa. Lo miré fijamente. Mi tenedor se detuvo a mitad del corte. Estaba cortando pollo asado en ese momento. Dije que yo pregunté. Él miró hacia otro lado. Ella hizo que sonara como si fuera idea tuya. Ese fue el momento en que lo supe. No estaban esperando a que muriera. Estaban escribiendo el elogio fúnebre antes de tiempo. No grité. Ni siquiera confronté a Daniel. Simplemente me levanté a la mañana siguiente. Caminé hacia el garaje y abrí el cajón donde guardaba los viejos manuales y los archivos de la hipoteca. Y leí cada página que encontré. Digamos que Daniel no era tan detallista como pensaba. Nunca había quitado mi nombre de la escritura. Nunca había cerrado la cuenta original que usábamos para pagar los impuestos de la propiedad. Y lo más interesante de todo, nunca había cambiado el titular de la cuenta de ahorros para el retiro que yo había abierto para emergencias. Había abierto esa cuenta cuando Margarita fue diagnosticada por primera vez.
Nunca la toqué. Él pensó que había olvidado que existía. No lo olvidé. Estaba esperando. Esperando a que fueran lo suficientemente descuidados para mostrar sus cartas. Y lo hicieron. Maravillosamente. El verdadero catalizador llegó 3 semanas antes de Navidad. Yo estaba en la cocina tarde en la noche. No podía dormir. Me preparé una taza de té de manzanilla. Escuché susurros al final del pasillo. La voz de Valeria. Una vez que él esté fuera, podemos remodelar y refinanciar. Eso financiará la mudanza a la gran ciudad en la costa oeste. Finalmente, seremos libres. Daniel murmuró algo que no pude captar. Luego, el inconfundible sonido de chocar las manos. Y risas. Ya estaban gastando las ganancias. Esa noche instalé una segunda cámara. La mía. Oculta en una lámpara. Solo audio. Limpio. Nítido. Indetectable. Y a la mañana siguiente llamé a Víctor. Víctor Solís y yo nos conocemos desde hace 40 años. Construimos puentes juntos. Lo digo literalmente. Éramos ingenieros. Pero después de que una lesión laboral lo dejara fuera de juego, fue a la Facultad de Derecho. Se especializó en Derecho Patrimonial y Fideicomisos de Propiedad. Un tipo inteligente. Leal. El tipo de hombre que bebe café negro y recuerda tu aniversario de bodas, incluso después de que tu esposa se haya ido. Me preguntaba cuándo llamarías. Dijo cuando contestó. Siempre fuiste demasiado paciente para tu propio bien. Ya terminé de ser paciente, dije. Lo que siguió fueron 3 semanas de planificación. Documentos legales, cuentas de fideicomiso, cartas de revocación, congelamiento de cuentas, y una hermosa y devastadora carta sellada en papelería color crema sin remitente. No se lo dije a nadie, ni siquiera a Lidia, mi hermana. Simplemente interpreté el papel, educado, silencioso, invisible, hasta Navidad. El árbol estaba puesto, música sonando, los parientes reunidos. Valeria había insistido en organizar la cena familiar este año. Su primera vez tomando el relevo de mí. Ya has hecho suficiente, Arturo, había dicho con voz melosa. Deja que nosotros nos encarguemos de todo. Yo estaba sentado cerca del final de la mesa, junto a la pared donde solía colgar el retrato de Margarita. Lo habían reemplazado con arte abstracto, gris, blanco y beige. Parecía que alguien había manchado polvo en una servilleta y lo había enmarcado. Aún así sonreí, mastiqué educadamente y observé. Y entonces Daniel se puso de pie, levantó su copa y lo dijo. Papá, ya no eres parte de esta familia. Vete de esta casa. No parpadeé. Valeria miró a su alrededor, probando la reacción. La mesa quedó en silencio. El primo Jorge dejó caer su tenedor. Mi sobrina Jimena soltó una risa corta y nerviosa. Luego se cubrió la boca. No discutí. No supliqué. No pregunté por qué. En cambio, metí la mano debajo de la mesa, saqué un sobre sellado y lo deslicé hacia Daniel con una sonrisa pequeña y firme. Aquí tienes tu regalo, hijo. Él se burló. Lo rasgó para abrirlo. Leyó la primera página. Luego la segunda. Luego la tercera. Sus manos empezaron a temblar. ¿Qué es esto? Siseó. Valeria se inclinó. Echó un vistazo. Se congeló y luego dijo apenas audible. Dios mío. Todos miraban pero nadie hablaba. Porque a veces, el silencio es el sonido más ensordecedor en una habitación, especialmente cuando es el sonido de un reino desmoronándose. No dormí esa noche. Después de la cena, después del sobre, el grito y el silencio atónito, conduje de regreso al apartamento que había alquilado bajo un seudónimo. Un lugar pequeño, solo una silla, una lámpara y un escritorio. Un catre en la esquina. Mi nombre ni siquiera estaba en el contrato de arrendamiento. Me senté junto a la ventana mirando la calle abajo. Todavía había nieve en el bordillo derritiéndose en aguanieve. No me sentía triunfante. No todavía. Ni siquiera enojado. Solo vaciado. Porque mucho antes de redactar avisos legales o congelar cuentas, tuve que sentarme con una verdad. Daniel había cambiado. Y yo había ayudado a que se convirtiera en el hombre que ahora quería que me fuera. Él no siempre fue así. Hubo un tiempo en que no podía dormir a menos que yo dejara la luz del pasillo encendida. Entraba a la cocina con su pijama de Superman, arrastrando una manta azul andrajosa detrás de él. Yo lo subía al mostrador. Le daba una galleta y escuchaba su última teoría sobre dinosaurios o piratas o viajes en el tiempo.
Hubo un tiempo en que construía puentes de bloques y los llamaba el trabajo de papá. Un tiempo en que lloraba cuando yo me iba de viaje de negocios. Un tiempo en que se paró en el escenario en su graduación de preparatoria con la voz temblorosa y dijo: «Todo lo que soy es gracias a ti, papá». Recuerdo a ese niño. Y recuerdo al hombre que se sentó frente a mí hace 4 semanas, cruzando los brazos y diciendo: «Esta casa se desperdicia contigo». Empezó sutilmente. Valeria no se mudó de inmediato después de casarse. Primero fueron estancias de fin de semana, luego pernoctaciones entre semana. Luego sus plantas aparecieron en el mostrador de la cocina. Luego sus zapatos estaban en el vestíbulo. Luego sus opiniones estaban en el aire. Ella era buena con las sugerencias. Eso es lo que la hacía peligrosa. La primera vez que sugirió que manejaran las facturas solo para aliviar la presión, dije que sí. Ella sonrió como si me estuviera haciendo un favor. No me di cuenta de que la factura del cable había sido desviada hasta que la televisión se apagó durante un partido de domingo. Llamé a soporte técnico. Pidieron el nombre en la cuenta. Arturo Grant, dije. Hubo una pausa. No hay registro de ese nombre, señor, respondió el representante. Ahora estaba bajo el nombre de Daniel. Esa noche me quedé despierto. Algo había cambiado, no con un estallido, sino con un reordenamiento silencioso, y yo había dejado que sucediera. Empecé a buscar, silenciosamente. Una tarde se fueron un fin de semana a un retiro de bienestar, como lo llamó Valeria. Me quedé atrás. Dije que me sentía un poco enfermo. No protestaron. En el momento en que su auto salió del camino de entrada, fui al cajón en el estudio. Mi cajón, enterrado bajo manuales de garantía y viejas tarjetas de cumpleaños, había una carpeta delgada marcada Hipoteca 2001. Esparcí todo sobre la mesa del comedor. La misma mesa donde Daniel había construido su volcán para la feria de ciencias. La misma mesa donde habíamos tallado calabazas. Ahora era una sala de guerra. Paso 1. Rastro de papel. Encontré la escritura original. Mi nombre, Arturo Jaime Grant, propietario. Pero junto a ella un documento de refinanciamiento que no reconocía. El nombre de Daniel había sido agregado hace 5 años durante el tiempo que estuve entrando y saliendo del hospital por mi ciática. Escaneé la firma. Se parecía a la mía, pero no recordaba haberla firmado. Seguí buscando. Encontré estados de cuenta bancarios conjuntos, docenas de pequeños retiros, $49.99, $129.45, un cargo de $600 a algo llamado Interiores Cleverness. Un concepto decía: consulta con psíquico de mascotas. Me reí, amargamente. Estaban usando mis ahorros para consultar con alguien que lee gatos. Luego lo encontré. Un perfil de banca en línea todavía estaba conectado en la vieja computadora portátil de Daniel. Fue descuidado. Habían creado una cuenta de la casa destinada a gastos compartidos. Pero en realidad, era un sifón. Lo vi todo. Transferencias a cuentas personales en aplicaciones de pago, pagos por días de spa, un cargo de $2.700 a una boutique de alfombras de lujo, todo de mis fondos. Tomé fotos de cada pantalla, cada documento. Imprimí lo que pude. Los guardé en una carpeta a prueba de fuego. Mis manos temblaban cuando cerré la cremallera. No se trataba del dinero, se trataba de la narrativa que estaban escribiendo sin mí. Paso 2. Grabación. Una semana después, instalé una pequeña grabadora de audio dentro de la lámpara empotrada en el techo de la cocina. Se activaba con el sonido, almacenaba todo en archivos encriptados. La probé yo mismo, susurré líneas, aplaudí, incluso tosí. Funcionó. Y entonces esperé. Fueron descuidados con su crueldad. La gente así suele serlo. Primera grabación, 28 de noviembre, 10:37 de la noche. Valeria. Una vez que esté fuera, derribamos esa pared. Plano abierto. Tal vez extender la terraza. Daniel. Siquiera necesitamos su consentimiento, Valeria. El hombre tiene casi 70 años. Diremos que es por su seguridad. Segunda grabación. 5 de diciembre. 11:12 de la noche. Valeria. Todavía está respirando en mi nuca sobre ese estúpido buzón. Daniel. Él ama esa cosa. Lo pintó con mamá. Valeria. Entonces, tal vez debería irse a vivir en él. Se rieron. Yo no. Paso 3. El testamento. Víctor y yo nos reunimos en un restaurante en las afueras.
Él pidió café negro. Yo traje un maletín lleno de impresiones. Él escuchó. No interrumpió. Cuando terminé, dijo, ¿quieres que se vayan o quieres deshacerlos? Ambos, dije. Así que empezamos. Reescribimos mi testamento. Todo para una fundación local de alfabetización sin fines de lucro. Cerramos cuentas viejas. Congelamos el acceso. Creamos un fideicomiso de propiedad poniendo la casa en una nueva estructura que solo yo controlaba. Y redactamos un aviso legal de desalojo, con fecha y hora para el día de Navidad. Víctor revisó cada documento 2 veces. Su bolígrafo rojo bailaba sobre los márgenes. ¿Estás seguro de esto?, preguntó. No respondí de inmediato. Miré por la ventana. Un niño pasaba caminando de la mano de su padre. El padre se inclinó para decir algo, tal vez una broma. El niño se rió tan fuerte que sus pasos rebotaron. Recordé caminar así con Daniel. Él solía pensar que mis brazos eran lo suficientemente fuertes para cargar el mundo. Me volví hacia Víctor. Estuve seguro cuando escuché a mi hijo preguntar si yo era legalmente competente para poseer una propiedad. Víctor asintió. Entonces cortemos la línea. Limpio y afilado. De vuelta en la casa seguí interpretando el papel. Tranquilo. Educado. Obsoleto. Pero cada vez que pasaba por la cocina miraba hacia esa lámpara. Y sonreía. Porque mientras ellos planeaban su futuro, yo estaba grabando su caída. Escuché por primera vez sobre la cena de Navidad de Lidia, mi hermana. Arturo, dijo por teléfono tratando de sonar casual. Escuché que Valeria está planeando algo grande para Nochebuena. Está invitando a toda la familia. Tías, primos, incluso a los panaderos de enfrente. Parpadeé, dejando que eso se asimilara. En serio, dije revolviendo el té que no iba a beber. Qué curioso. Vivo en esa casa y nadie me lo mencionó. Hubo una pausa en la línea. Podía escuchar la respiración de Lidia, insegura de si continuar. Pero lo hizo. Ella también le dijo a la tía Josefa que has estado confundido últimamente, que has estado olvidando cosas, que podrías estar listo para una residencia de ancianos. No respondí, porque no estaba sorprendido, estaba preparado. Finalmente iban a hacerlo. La actuación. Todo lo que habían tramado a puerta cerrada, ahora se haría público. Y habían elegido la Nochebuena de todos los días. ¡Qué poético! Valeria era lista. Entendía de apariencias. Una habitación llena de familia extendida, alegría navideña y lenguaje emocional. Papá ya no es el mismo. Solo estamos velando por su seguridad. Se aferra a cosas que no puede manejar. No solo estaban tratando de echarme. Querían que la audiencia aplaudiera mientras lo hacían. Pero lo único que olvidaron es que yo construí esa casa. Y conocía cada centímetro de ella, cada cajón secreto, cada eco, cada línea de los cimientos. Así que si querían preparar el escenario, bien, que lo hicieran. Yo les daría las luces, los invitados, el momento. Pero yo escribiría la escena final. Pasé los siguientes 2 días en lo que ahora llamo la sala de guerra, mi apartamento. Desplegué todo. La carpeta estaba llena, casi reventando ahora. Los estados de cuenta bancarios con el rastro de gastos de Daniel. Los archivos de audio meticulosamente transcritos y etiquetados por hora y fecha. Las capturas de pantalla de las transferencias entre Valeria y su hermana con mensajes como «cuando finalmente se haya ido». La documentación del fideicomiso de propiedad que eliminaba el reclamo legal de Daniel sobre la casa. El aviso de desalojo fechado el 25 de diciembre impreso en papel legal color marfil. No dormí. Me afilé. Víctor llamó para verificar. ¿Sigues en marcha? Sí. Bien. Solo recuerda que intentarán darle la vuelta a esto. No me preocupa que le den la vuelta, dije. Tengo recibos. Y la sala los verá. Hizo una pausa. Arturo, esto no es solo legal. Esto es personal. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante con esto así? Yo no escribí la primera línea de esta historia, dije. Pero estoy completamente seguro de que escribiré la última. 20 de diciembre. Regresé a la casa con una botella de whisky y una historia sobre querer hacer las paces antes de Navidad. Daniel interpretó el papel. Sonrisa incómoda. Abrazo rígido. Valeria apenas levantó la vista de su computadora portátil, pero me ofreció un plato de pasta recalentada. Progreso. ¿Emocionada por la gran cena?, pregunté, fingiendo interés casual. Valeria inclinó la cabeza. ¿Quién te lo dijo? Sonreí. Lidia mencionó algo. Gran multitud.
Ella se encogió de hombros. No demasiado grande, solo familia. Pensamos hacer algo agradable. Ya sabes, ya que todo ha estado tenso. Asentí. Creo que es una idea encantadora, dije, y ella sonrió. Tan segura de su control. Pasé las siguientes 2 noches moviéndome con cuidado. En silencio. Cuando Daniel estaba fuera y Valeria estaba en el baño, me deslicé en el estudio y cambié la foto enmarcada de ellos en la estantería por una carpeta idéntica a la mía. Un señuelo. Una pista falsa. La mía, la real, estaba escondida debajo del zócalo en el armario de la habitación de invitados. Había un panel suelto que Margarita y yo habíamos instalado hace años. Lo suficientemente grande para meter dinero de emergencia o documentos. Apropiado, pensé, que el golpe final se entregara desde la única habitación de la casa que nunca usaban, porque no contenía nada digno de Instagram. 24 de diciembre. Nochebuena. La casa estaba viva con actividad. Las guirnaldas de luces parpadeaban. Una vela con notas de canela y pino ardía en la mesa de entrada. Bandejas de comida aparecían en oleadas, champiñones rellenos, jamón con miel, y ese cordero al romero que Valeria insistía en servir cada año. La mesa era larga y blanca, cubierta de lino. La vajilla de mi esposa estaba puesta como reliquias ceremoniales, pero la calidez se había ido. Ahora eran solo utilería. Observé a los invitados llegar poco a poco. La tía Josefa, el primo Tomás y su esposa Beatriz. Incluso los panaderos, como se prometió, aparecieron con una botella de vino barato y sonrisas educadas. Yo vestía un blazer azul marino oscuro, camisa planchada y el alfiler de corbata de plata que Margarita me había dado en nuestro 25º aniversario. Parecía el fantasma de alguien que todos solían conocer. A las 7:15 de la noche, la sala estaba llena. El fuego crepitaba. La risa flotaba alrededor de la habitación como perfume. Daniel se puso de pie, copa en mano, sonrisa un poco demasiado brillante. ¿Puedo tener la atención de todos?, gritó, golpeando su copa con un tenedor. La habitación se cayó. Yo me senté inmóvil, manos cruzadas en mi regazo, un pequeño sobremetido debajo de mi silla. Valeria puso una mano en el brazo de Daniel, ojos brillantes. Gracias a todos por venir, comenzó Daniel. Esta noche se trata de la familia, del cuidado y de asegurarse de que nuestros seres queridos estén atendidos. Podía sentirlo venir. Algunos de ustedes habrán notado que mi padre ha estado no muy bien este último año. Jadeos suaves. Ojos sobre mí. No parpadeé. Ha estado olvidadizo, desorientado, a veces confundido. Y eso está bien, es parte de envejecer. Pero queríamos compartir una noticia difícil. Tomó aire. Hemos comenzado el proceso de asumir la tutela legal solo para asegurarnos de que las cosas se manejen responsablemente, financieramente, legalmente. Valeria intervino dulcemente. No se trata de control, se trata de amor. Me puse de pie. Las sillas se movieron. Los tenedores tintinearon. Antes de que termines ese brindis, dije, me gustaría ofrecer un regalo propio. Metí la mano debajo de la silla y saqué el sobre. La sonrisa de Valeria vaciló. Daniel levantó una ceja. Di un paso adelante, dejando el sobre en la mesa entre el cordero al romero y el centro de mesa navideño. Lo tomó, lo abrió y se congeló. Valeria se inclinó, leyó y se puso pálida. Era el aviso de desalojo encima, seguido de los papeles del fideicomiso. Luego la lista detallada de fondos malversados y finalmente la transcripción. Completa. Palabra por palabra. Cada conversación que pensaron que era a puerta cerrada. Los invitados murmuraron. Josefa se puso de pie. ¿Qué es esto? Daniel intentó hablar. No pudo. Su garganta trabajaba, pero no salía ningún sonido. Los labios de Valeria se separaron. Luego se cerraron. Alcanzó una servilleta, secándose un sudor invisible. Es un error, dijo. Una broma cruel. Saqué un pequeño control remoto, hice clic una vez. Un altavoz crepitó. Y luego, la voz de Valeria. Cuando finalmente esté fuera, le damos la vuelta. Remodelación rápida. La ponemos a la venta en primavera. La voz de Daniel. ¿Crees que peleará Valeria? No. Es viejo. Ni siquiera lo verá venir. La habitación se quedó quieta. Beatriz jadeó. Tomás miró a Daniel como si nunca lo hubiera visto antes. Miré alrededor lentamente. Mi voz era uniforme. Ustedes querían un espectáculo.
Así que les di uno. Pero a diferencia de su guión, el mío vino con hechos, documentos notariados y sellos de tiempo federales. Valeria tartamudeó. Tú pusiste micrófonos en la casa. La protegí, dije. De ambos. Daniel finalmente estalló. No tenías derecho. Tenía todo el derecho, dije con voz fría. Intentaron despojarme de mi vida mientras sonreían sobre un asado de cordero. Esa casa no es suya, ni legalmente, ni financieramente, ni moralmente. No tenían refutación, solo vergüenza. Algunos invitados se fueron, en silencio, avergonzados. Otros se quedaron mirando la escena desarrollarse con ojos muy abiertos y mandíbulas apretadas. Lidia dio un paso adelante. Arturo. Lo siento. Debí haberlo visto. Asentí. Contaban con que todos miraran hacia otro lado. Pero ya no. Daniel dejó caer el sobre. El papel se derramó sobre la mesa como nieve caída. Pelearé esto, dijo. Pero sonó hueco. Hazlo, dije. Lo espero con ansias. Caminé hacia la puerta. Me volví una vez. Y miré de nuevo a la habitación. A Valeria agarrando la manga de Daniel. El rímel sangrando en las líneas de su rabia. A los invitados que una vez pensaron en mí como un hombre tranquilo e inofensivo. Y sonreí. No en triunfo, sino en claridad. Querían un escenario, pero yo era el dueño del teatro. No di un portazo cuando me fui. Ni siquiera la cerré fuerte. Solo la cerré. Silencioso. Limpio. Final. El sonido hizo eco detrás de mí. Silenciado por la nieve, pero agudo en mi pecho. Fue el sonido de una casa exhalando una verdad que había retenido demasiado tiempo. Pisé el porche, el frío cortando a través de mi abrigo de lana, y me paré por un momento bajo el parpadeo de la luz del porche. Zumbaba, suavemente. Siempre lo había hecho. Se suponía que Daniel debía arreglarlo. Nunca lo hizo. Detrás de mí, el comedor era un caos. Todavía podía escuchar los murmullos a través de las paredes. La voz de Valeria cortante, afilada. Daniel, desesperado ahora, estaba tratando de salvar la poca dignidad que le quedaba. Los parientes hablaban más fuerte que antes, pero no para defenderlo. Ya no. No estaban solo atónitos. Estaban avergonzados. Avergonzados de haberle creído. Caminé por el camino de entrada lentamente. Las botas crujiendo sobre la nieve vieja y el nuevo silencio. El reno inflable de un vecino yacía medio desinflado en el césped. Su cabeza colgando hacia un lado como si también hubiera visto demasiado esta temporada. A mitad de la calle, mi teléfono vibró. Lidia. Me detuve. Dejé que sonara. Llamó de nuevo. Luego llegó el mensaje. Arturo. No tenía idea. Lo juro. Lo siento tanto. Guardé el teléfono en el bolsillo. No porque estuviera enojado con ella. No lo estaba. Pero las disculpas son cosas pesadas. Y ya tenía suficiente peso que cargar esta noche. Cuando regresé al apartamento, apagué todas las luces excepto la del escritorio. La carpeta yacía abierta. Sus páginas ya no eran un arma. Solo evidencia ahora. Fría. Fáctica. Terminada. Me senté. Me quité los guantes y miré la foto de Margarita junto a la lámpara. Ella sonreía en esa foto. Cabeza ligeramente inclinada. Rizos rozando su mejilla. Ojos llenos de calidez. Fue tomada el año que renovamos el porche. Daniel tenía 12 años. Ella tenía pintura en las manos. Susurré. Está hecho. Pero la tranquilidad que siguió no se sintió victoriosa. Se sintió hueca. No dormí esa noche. Otra vez. Alrededor de las 2 de la mañana me paré junto a la ventana y vi la nevada espesarse. Un camión de reparto pasó rodando. Sus neumáticos siseando en el pavimento mojado. Pensé en cómo se veía Daniel cuando tenía 5 años. Sus mejillas estaban rojas de andar en trineo. Como una vez lloró porque perdió una bola de nieve de cristal que le di. Dijo que extrañaba el mundo dentro de ella. Y ahora, quería que me borraran del suyo. A la mañana siguiente hice una jarra de café. Negro. Amargo. Fuerte. Justo como Víctor solía beberlo. Le envié un solo mensaje de texto. Está hecho. Daniel. Gracias. Él respondió un minuto después. Intentarán darle la vuelta. Prepárate. Lo estaba. Al mediodía llegó la primera onda expansiva. Mensaje de voz número 1. La tía Josefa. Su voz era delgada.
como si no estuviera segura de si debería estar llamando. Arturo. No sé qué decir. Le creí a Daniel. Lo hice. Pero después de lo que nos mostraste. Lo siento. Si alguna vez quieres venir a cenar el domingo de nuevo, serás bienvenido. Siempre. Mensaje de voz número 2. El primo Tomás. Más directo. Vaya jugada, Arturo. Nunca había visto a alguien recibir un golpe y devolverlo con documentos. Malditamente orgulloso de ti. Si necesitas ayuda con la mudanza, llámame. Mensaje de voz número 3. Daniel. No contesté. No necesitaba hacerlo. La transcripción de su mensaje fue suficiente. Papá, ¿podemos hablar? No como. Charla legal. Solo. Hablar. Por favor. Lo dejé estar. Para la noche, la foto grupal de la noche anterior, la que Valeria publicó en Instagram con la leyenda «La familia es todo», había desaparecido. Borrada. Me dijeron que habían empezado a aparecer comentarios debajo. Pequeñas cosas. Preguntas silenciosas. Eso fue antes o después del aviso de desalojo. ¡Guau! ¡Qué noche! Una casa de perfección curada se estaba desmoronando una publicación a la vez. 2 días después llegó una carta. No un mensaje de texto. No un correo electrónico. Una carta real con tinta sobre papel. De Valeria. La abrí con un cuchillo de carne. Me senté. Leí. Arturo, quiero decir que lo siento, pero no creo que eso sea lo que quieres. Sé que te lastimé. Sé que fuimos demasiado lejos. Pensé que estaba protegiendo el futuro de Daniel. Nuestro futuro. No me di cuenta de que estaba destruyendo el tuyo. No espero perdón. Pero espero que algún día creas que no todo fue crueldad. Parte de ello fue miedo. Atentamente, Valeria. Miedo. Esa fue la cosa más honesta que había escrito jamás. Pero el miedo no deshace la traición. Y el arrepentimiento no reconstruye la confianza. Así que redacté mi respuesta. No la envié. Solo necesitaba escribirla. Valeria. Una vez pensé que el silencio era fuerza. Que si mantenía la paz el tiempo suficiente la gente recordaría quién era yo. Pero aprendí algo. El silencio no es paz. Es anulación. No querías un suegro. Querías un marcador de posición. Nunca fui tu obstáculo. Fui el cimiento. Construiste tus planes sobre mi espalda. Y cuando me puse de pie, colapsaron. Te perdono. No porque te lo merezcas, sino porque he terminado de preocuparme por ti. La doblé. La deslicé en la parte trasera del cajón del escritorio. Nunca fue para ella. Fue para mí. Ese viernes me reuní con Víctor para almorzar. Trajo una botella de Glenfiddich y una sonrisa torcida. Bueno, dijo, acomodándose en la cabina. Te has convertido en el chisme local, amigo mío. Oh, me encontré con un tipo del Club Rotario. Dijo, ¿oíste lo que Arturo Grant hizo en Nochebuena? Dije, no, pero apuesto a que fue elegante. Nos reímos. Se sintió real. Víctor se recostó. ¿Estás pensando en quedarte con la casa? Sacudí la cabeza. Pensé que lo haría. Pero ya no es mía. No realmente. Cada rincón tiene ecos que no quiero perseguir. ¿Entonces qué? Miré por la ventana a la calle concurrida. La vendo. Silenciosamente. A alguien que quiera construir. No borrar. Y eso es exactamente lo que hice. 3 semanas después se firmaron los papeles. El título transferido. La cuenta bancaria cerrada. El saldo movido. Limpio. Preciso. Final. Los nuevos propietarios eran una pareja joven. Maestros. Su primera casa. Les entregué las llaves yo mismo. No dije mucho, pero cuando preguntaron, ¿usted construyó algo aquí? Solo sonreí y dije, sí. Y finalmente he terminado. Esa noche regresé al apartamento. Me serví un vaso de agua. Me senté en el escritorio. Saqué una hoja de papel en blanco. Comencé a escribir una carta. A Daniel. No para castigar. No para acusar. Sino para dejar una línea donde termina la historia. Daniel. Una vez fuiste el niño que tomó mi mano en el museo de trenes y dijo, quiero construir cosas como tú, papá. Te creí. Y luego construiste algo más. Un futuro sin mí en él. No te perseguiré. No suplicaré. Pero dejaré esta verdad atrás. Te di todo. Y cuando tomaste demasiado, recuperé lo que más importaba. A mí mismo. Doblé la carta. La sellé. La coloqué en el alféizar de la ventana. No para enviar. Solo para dejarla respirar. La nieve afuera caía de nuevo. Silenciosa.
constante, suave, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí necesidad de explicarme. El silencio con el que me dejaron ahora era mío. Y finalmente me gustó cómo sonaba. El apartamento estaba tranquilo. No vacío. Solo tranquilo. Hay una diferencia, ¿sabes? Vacío es hueco. Tranquilo es completo. Y después de todo el ruido de esa Navidad, después de los portazos y las cuentas congeladas y las miradas de personas que de repente recordaron quién era yo, la tranquilidad fue el mejor regalo que había tenido en años. Desempaqué lentamente. Una caja a la vez. Sin prisa. No tenía dónde estar. Nadie está llamando mi nombre. Y me gustaba que fuera así. El apartamento era pequeño. 2 habitaciones. Una ventana. Pisos de madera que crujían cuando me giraba demasiado rápido. Pero la mejor parte, la parte que me convenció, era el escritorio. Roble viejo. Esquinas desgastadas. Un tirador de cajón de latón con forma de cabeza de león. Me recordaba al que Margarita tenía en su estudio, cuando todavía pintaba. Coloqué la lámpara, su lámpara, en el escritorio primero. Luego la foto. Solo ella. Y Daniel. Tenía 8 años. Le faltaba un diente frontal. Se estaban riendo de algo que no puedo recordar. Esa fue la última foto que tomamos en rollo. No traje mucho conmigo de la casa. Solo la lámpara. La foto. Una caja de madera con 3 artículos dentro. El viejo reloj de bolsillo de mi padre. El pequeño dibujo que Daniel hizo para mí en primer grado, figuras de palitos, y una leyenda temblorosa que decía, y la carta de Margarita, la que escribió la semana antes de la cirugía, la que no leí hasta después de que se fue. La abrí esa noche. De nuevo. Arturo, si estás leyendo esto significa que no pude decir adiós de la manera que quería. Pero necesito que sepas algo. Nos diste todo. Construiste esta vida con tus manos y tu corazón. Y cuando me vaya quiero que construyas de nuevo. No con ladrillos o planos, sino con silencio, con paz, con la dignidad tranquila que me hizo enamorarme de ti. Cerré la carta. La puse junto a la lámpara, y fue entonces cuando decidí escribir la mía. No para Margarita, no para Valeria, sino para Daniel. No era una súplica, o una diatriba, o una lista de todo lo que había hecho mal. Era un espejo. Algo en lo que pudiera mirar ahora o dentro de años y ver no solo al hombre que traicionó, sino al hombre que eligió no destruirlo a cambio. Me senté. Pluma en mano, papel plano. La ciudad brillaba más allá de la ventana. Y escribí. Daniel, hay cosas que llevarás más tiempo que el dinero, más pesadas que el arrepentimiento, y más definitorias que el éxito. Una de esas cosas es cómo trataste a tu padre, y cómo respondió él. Tomaste de mí. Eso es cierto. Mentiste. Conspiraste. Trataste de borrarme de un hogar que construí para ti. Pero no grité. No maldije. No devolví el golpe con ira. Te mostré la verdad. Dejé que respirara. Dejé que otros la vieran también. Y me fui. Porque a veces el amor más fuerte es el que deja ir. Hice una pausa. Dejé que las palabras se asentaran. La tinta aún brillaba. Luego continué. No te odio, Daniel, pero tampoco te reconozco. No al hombre que se sentó frente a mí en Nochebuena y me dijo que ya no era familia. No al esposo que dejó que su esposa usara mi edad y mi silencio como arma. Tal vez algún día encuentres al niño que una vez crié, el que me pidió que le enseñara a construir casas para pájaros, el que tomó mi mano en la tumba de tu madre. Y si lo haces, dile que lo perdono. La firmé. La doblé con cuidado. La deslicé en un sobre simple, sin nombre, sin dirección. No la envié por correo. No planeaba hacerlo, porque no se trataba de enviar. Se trataba de decir, y finalmente había dicho todo lo que necesitaba. Esa tarde caminé a la oficina de correos de todos modos. No para enviar la carta, sino para dejarla ir. La deslicé en el buzón de donaciones junto a la entrada. Cartas a Santa y otros en necesidad. Nunca sería leída. Pero ya no viviría en mi cajón latiendo como una vieja herida. Deja que alguien más cargue su peso ahora. Había terminado. Durante las siguientes semanas la vida se volvió simple. Comencé a leer de nuevo, libros reales, no documentos judiciales o estados de cuenta bancarios. Caminaba cada mañana al café de la cuadra. Me sentaba cerca de la ventana. Aprendí los nombres de los baristas.
Ayudé al superintendente del edificio a arreglar el ascensor una vez. Viejos hábitos. A veces veía familias pasando, madres con niños pequeños en abrigos acolchados, parejas sosteniendo tazas de café, un padre sosteniendo a un bebé envuelto en lana. No los envidiaba, no me dolía, porque no me faltaba nada, estaba sanando algo. Daniel nunca llamó de nuevo, no después de Navidad, no después de que se firmaron los papeles, no después de que se vendió la casa. Asumí que se mudaron. Valeria probablemente encontró otra casa para repintar, otra narrativa para escribir. No verifiqué. El punto de una ruptura limpia es no mirar atrás. Y sin embargo, una tarde recibí un paquete, sin dirección de remitente, papel marrón, sin marcas. Dentro había una foto, enmarcada, simple, familiar. Era el dibujo original que Daniel había hecho cuando tenía 6 años. El que pensé que había perdido, el mismo que solía colgar en mi taller hasta que Valeria lo hizo reemplazar con un lienzo que costó $700, y no decía absolutamente nada. En la parte posterior del marco escrito en letras de imprenta desiguales solo 2 palabras. Gracias. Sin firma. No necesitaba una. Coloqué la foto en el estante junto a la de Margarita. La ajusté para que mirara hacia la ventana. Luego me senté de nuevo en el escritorio. Encendí la lámpara. Observé la luz derramarse sobre la superficie de roble como siempre lo había hecho. No me quedaba nada para darles. Pero todavía tenía algo que construir. No para ellos. Para mí. Así que abrí mi diario. Escribí 4 nuevas palabras en la parte superior de la página. Un hombre tranquilo reclamado. Y comencé de nuevo. Era un jueves por la mañana cuando recibí la llamada. No esperaba nada ese día. El cielo era del color del acero frío. Acababa de dejar mi taza, café negro sin azúcar, y encender la lámpara del escritorio. La misma forma en que comenzaba cada mañana ahora, con silencio, con luz. El teléfono vibró una vez, luego otra vez. Número desconocido. Casi no contesto. Pero algo me dijo que levantara el auricular. «Señor Grant», preguntó una voz de mujer. «Soy la doctora Rodríguez del Centro Médico Santa María. ¿Su hijo Daniel Grant? Él lo listó a usted como contacto de emergencia. Ha sido ingresado después de un accidente automovilístico». Mi agarre en el teléfono no se apretó. Mi respiración no se detuvo. Solo cerré los ojos. Porque ahí estaba, el hilo tirando de nuevo. Hice algunas preguntas. Claras, calmadas, quirúrgicas. Estaba estable, sin traumatismo craneal mayor. Costillas rotas, una clavícula destrozada, una conmoción cerebral. Había estado solo en el auto. Golpeó hielo negro en una intersección cerca de la autopista. Nadie más resultó herido. Recuperó la conciencia e insistió en que lo llamáramos, dijo ella. Parecía confundido, esa palabra de nuevo. Excepto que esta vez, nadie la estaba usando para describirme a mí. Colgué el teléfono. Me paré junto a la ventana durante mucho tiempo. Afuera, la gente se movía a través del día como si nada hubiera pasado. Una mujer arrastraba a un niño pequeño con un abrigo azul acolchado por la acera. El camión de la panadería descargaba sus cajas. 2 adolescentes fumaban detrás de la lavandería. El mundo seguía girando. Pero el mío se había ralentizado. No en pánico, no en dolor, solo en reconocimiento. No fui al hospital. No de inmediato. En cambio, caminé al café de la esquina y me senté en mi asiento habitual, el que estaba cerca de la ventana. Pedí mi café negro habitual. Le dije buenos días a María, la barista, como siempre lo hacía. No le conté sobre la llamada. No se lo dije a nadie, porque necesitaba tiempo para entender algo. ¿Qué significa ser necesitado de nuevo por alguien que una vez te desechó? Y más importante aún, ser necesitado significa que tienes que ir. Pensé en esa noche. La noche del aviso de desalojo. La carpeta. El silencio que siguió. Recordé la cara de Daniel. Cuán rápido se drenó la confianza de ella. Cómo se le quebró la voz cuando dijo, «Papá, no puedes hacer esto». Recordé haber pensado, «Tú tampoco podrías». Pero lo hiciste. Me había cortado como una alfombra vieja. Y ahora, de repente, yo era la única persona que quería a su lado en una cama de hospital. No, así no funcionaba esto. Fui a casa y me senté en mi escritorio. Encendí la lámpara y saqué mi diario.
La última página que había escrito todavía decía, un hombre tranquilo reclamado. La miré fijamente durante mucho tiempo. Luego escribí. A veces las personas que te echan te pedirán que regreses solo cuando el techo comience a gotear. Pero tú no eres un reparador. No eres un arreglo de emergencia para sus cimientos deficientes. Eres un hombre. Y puedes elegir a quién rescatas. Esperé 2 días. Luego devolví la llamada al hospital. Una enfermera contestó. Voz amable. Cansada. Como alguien que había visto demasiada humanidad en su peor momento. Pregunté cómo estaba. Ella hizo una pausa. Bueno, dijo. Físicamente está sanando. Emocionalmente. Creo que esperaba que apareciera alguien más. No respondí. Ella continuó. Seguía preguntando por usted. Solo 1 o 2 veces. Luego se detuvo. Le agradecí. Colgué. Y me senté en la oscuridad. No de luto. No endureciéndome. Solo. Respirando. Pasó una semana. No envié flores, ni carta, ni visitas. Y no fue por despecho. Fue claridad. Porque me di cuenta de algo esa semana. La versión del amor que te venden en las películas románticas de la televisión. Esa donde el hijo pródigo es perdonado porque está acostado en una cama de hospital con cables en los brazos. No funciona cuando el padre ya se ha desangrado. 2 semanas después del accidente recibí una carta. Manuscrita. No de Daniel. De Valeria. De nuevo. Pero esta vez era diferente. Decía Arturo. Él no es el mismo. Desde el accidente, quiero decir. No habla mucho. No discute. Solo. Mira fijamente. Por la ventana. No sé si estás esperando a que se disculpe. No sé si siquiera te importa ya. Pero sí sé esto. Está roto. Y parte de mí se pregunta si esa es la versión de él que siempre temiste que emergiera. No estoy pidiendo nada. Solo pensé que deberías saberlo. Esa carta estuvo en mi mesa durante un día completo. No lloré. No me enfurecí. Solo. La miré fijamente, como él miraba por esa ventana del hospital. Porque incluso ahora Valeria no entendía. La versión de él que yo temía no era la rota. Era la que podía romper a otros sin parpadear. Y ya lo había conocido. Pasaron 2 semanas más. La primavera se abría paso en la ciudad. El aire todavía estaba frío, pero la nieve había disminuido. Las palomas regresaron a la repisa fuera de mi ventana. Los niños jugaban con tiza de nuevo. Y aún así, ninguna llamada. No de Daniel. No de nadie. Y ese fue el momento en que finalmente entendí lo que Margarita quería decir. Ella escribió construye de nuevo no con ladrillos o planos, sino con silencio. Con paz. El silencio ahora no era castigo. Era espacio. Para mí. Así que escribí una nota final. No para Daniel. Para mí mismo. Él no te pidió que perdonaras. No te pidió que te quedaras. Te pidió que vinieras cuando tenía miedo. Y tal vez eso sea suficiente para algunos hombres. Pero no para ti. Eres un hombre que ha estado presente toda su vida. Y ahora, puedes estar presente para ti mismo. Encendí una sola vela esa noche. La puse junto a la lámpara. Bebí una copa de vino. El mismo vino que a Margarita solía encantarle. El tipo con la etiqueta azul y la tapa de rosca que ella siempre decía que era demasiado barato para ser tan bueno. Y susurré su nombre. No por dolor. No por anhelo. Sino como una forma de decir, todavía estoy aquí. Lo estoy haciendo. Estoy construyendo de nuevo. Al día siguiente regresé al café. María me vio. Sonrió y dijo, te ves más ligero hoy. Y lo estaba. Porque había sobrevivido al tipo de tormenta del que la mayoría de los hombres no hablan. La tormenta de ser descartado. Y no me arrastré de vuelta. Me quedé quieto. Dejé pasar la tormenta. Y ahora había cielo de nuevo. Comenzó con un golpe. No una llamada. No una carta. Solo un golpe suave en la puerta de mi apartamento justo antes del anochecer. No esperaba a nadie. Rara vez lo hacía ya. El pasillo afuera tenía el aroma familiar a linóleo viejo y cera para pisos. Cuando abrí la puerta, allí estaba una mujer joven, de unos 30 y tantos años, con ojos amables, un cardigan, un anillo de bodas demasiado grande para su dedo y un niño pequeño escondido detrás de su pierna. Ella sonrió. Señor Grant, preguntó un poco insegura. Arturo Grant. Asentí. Ella dudó. Luego sostuvo un pequeño sobre.
Mi esposo y yo compramos su casa, en la calle Weatherby. Eso me detuvo. Espero no estar interrumpiendo. Continuó rápidamente. Solo. Encontramos algo. En la pared. Mientras rehacíamos el armario en la habitación de invitados. Su nombre estaba en él. Y, bueno, pensamos que podría quererlo de vuelta. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un cuaderno encuadernado en cuero desgastado. Mi cuaderno. El que solía guardar en el estudio. El que tenía las recetas de Margarita y los primeros bocetos que Daniel hizo cuando todavía soñaba con la arquitectura. Por un momento, solo lo miré fijamente. Parecía más pequeño de lo que recordaba. Más frágil. Lo tomé lentamente. Manos cuidadosas. Gracias. Dije, las palabras atragantándose ligeramente en mi garganta. No leímos nada, añadió rápidamente. Solo pensamos. Bueno, una casa no olvida a las personas que la construyeron. Probablemente escribió mucho ahí. Asentí. Lo hice. Antes de que se diera la vuelta para irse, hizo una pausa. Sé que esto es probablemente extraño, dijo. Pero le gustaría verla de nuevo. ¿La casa? No respondí de inmediato. No porque estuviera sorprendido, sino porque en algún lugar muy profundo, siempre me había preguntado cómo se sentiría caminar por esa puerta de nuevo. No como un padre luchando por ser visto, sino como un hombre que ya lo había dejado ir todo. Llegué 2 días después. La calle Weatherby no había cambiado. Los mismos arces. La misma acera agrietada en la esquina. Pero la casa se veía diferente. No drásticamente. Solo más ligera. Las contraventanas eran blancas ahora. La pintura del porche había sido renovada. Los macizos de flores estaban recortados. Pero la estructura de los huesos seguía siendo mía. Todavía de Margarita. Todavía hogar de una manera que solo la memoria puede reconocer. Los nuevos propietarios, Elena y José, me saludaron con cálidas sonrisas. Su hijo Tito saludó con una mano manchada de crayón desde la sala de estar. Dentro de la casa olía a canela y cítricos. No a romero y traición. Eso se había ido ahora. Entré al vestíbulo y hice una pausa. El lugar donde una vez había dejado caer mi maleta después del funeral de Margarita, ahora sostenía un perchero con un pequeño impermeable rojo colgando de él. Miré a la izquierda hacia el comedor. Elena se dio cuenta. Nos quedamos con la mesa, dijo en voz baja. La dejaron en el garaje. La restauramos. No nos dimos cuenta de que era roble macizo hasta que José la lijó. Sonreí. A Margarita le hubiera gustado eso. Siempre decía que la madera real no se queja, solo carga el peso. Me dieron el espacio para caminar. Nadie me rodeaba. Me moví por la habitación lentamente como visitando a un viejo amigo en cuidados paliativos. La cocina era más brillante ahora. Nuevo protector contra salpicaduras. Azulejos frescos. Pero el diseño era el mismo. El fregadero todavía miraba hacia el jardín. El gabinete encima todavía se atascaba ligeramente al abrirse. La habitación de invitados donde habían encontrado el cuaderno había sido pintada de azul suave. Un caballito balancín estaba en la esquina. Libros infantiles llenaban los estantes. Pero la tabla del piso, la que tenía el panel suelto, la vi de inmediato. La habían arreglado. Pero respetuosamente, me agaché. La golpeé una vez. Y sonreí. De vuelta en la sala de estar, Elena ofreció té. Lo rechacé. Sostenía el cuaderno con ambas manos ahora pasando lentamente las páginas. Allí estaba. La receta de postre de durazno de Margarita. El dibujo de Daniel. De una casa en el árbol en el patio trasero. Una foto pegada en la parte posterior de nosotros 3 parados en el techo, durante una limpieza de primavera. Pasé un dedo por el borde de esa foto. La cinta se había vuelto marrón. Esta casa, dije suavemente, nos mantuvo unidos más tiempo del que merecíamos. Elena inclinó la cabeza. Eso suena triste. Sacudí la cabeza. No. Eso suena honesto. Les agradecí de nuevo. Me levanté para irme. José me acompañó a la puerta. Señor, dijo de repente. ¿Puedo preguntarle algo? Me volví. ¿Fue usted quien construyó la extensión del porche trasero? Es la parte más sólida de toda la casa. No podíamos creer lo nivelada que estaba después de todos estos años. Me reí tranquila y cálidamente. Sí. Y mi esposa. Ella me hizo rehacerlo 3 veces hasta que fuera lo suficientemente bueno para bailar en él, dijo. José sonrió.
Ella tenía razón. Hemos tenido cenas allí casi todos los fines de semana desde la primavera. Asentí. Miré hacia el porche a través de las ventanas traseras. La luz tardía atrapó el borde de las vigas. Bien, dije. Estaba destinado para eso. En la caminata a casa, no me sentí embrujado. No me sentí amargado. Me sentí regresado. No a la casa, a la versión de mí que la construyó. Con amor, con manos, con propósito. Daniel y Valeria habían tratado de borrarme. Pero las casas no olvidan a los constructores. No cuando las vigas fueron colocadas con cuidado. No cuando las paredes una vez sostuvieron el eco de canciones de cuna. Y ahora una nueva familia la había llenado con su sonido. Esa fue la justicia que no había esperado. No venganza, sino reemplazo. De frío con calor. De engaño con risa. De sombras con luz. De vuelta en el apartamento, coloqué el cuaderno en el escritorio junto a la lámpara. Abrí la última página y escribí una sola oración. La casa ya no recuerda la traición. Recuerda la música. Apagué la luz. Me senté en la oscuridad. Pero la oscuridad ya no se sentía como anulación. Se sentía como descanso. Fue un jueves cuando apareció. Lo recuerdo porque era el único día que el parque se mantenía tranquilo. Sin grupos escolares. Sin paseadores de perros. Solo viejos árboles crujiendo sobre el sendero y el corredor ocasional con más determinación que ritmo. Siempre me sentaba en el mismo banco. El que miraba al estanque de patos. Segundo, desde la izquierda. A Margarita le encantaba porque estaba a la sombra todo el año. Incluso en invierno. Ella decía que las ramas de arriba parecían vitrales sin el color. Había estado sentado allí tal vez 20 minutos cuando lo vi. Daniel, mi hijo, se acercó con los pasos cuidadosos de alguien inseguro de si era bienvenido. Parecía más viejo de lo que recordaba. Su cabello se había adelgazado más, y el blazer no le quedaba del todo bien. Sus zapatos eran caros pero se arrugaban de la manera incorrecta, como si hubiera tomado prestado el sentido de identidad de otra persona. Se detuvo a 3 pies del banco. ¿Puedo sentarme?, preguntó con voz baja. No me moví. Solo hice un gesto hacia el otro extremo del banco. No a mi lado. Solo suficiente espacio para que la honestidad se sentara en medio. Él captó la indirecta. Y el asiento. Nos sentamos así por un rato, 2 hombres compartiendo sangre en silencio. Dejé que él fuera quien lo rompiera. Escuché que visitaste la casa, dijo. Asentí. No dije nada. Se aclaró la garganta. Me dijeron que dejaste algo atrás. Un cuaderno, o algo así. Todavía nada de mí. Sus manos se movían inquietas en su regazo. Valeria dijo que parecías en paz. Que incluso sonreíste. Volví la cabeza lentamente. Me enviaste papeles de divorcio, Daniel, dije secamente. En Navidad. Miró hacia abajo. Sus labios se apretaron. Te pusiste de pie en esa mesa y me borraste. Frente a tu esposa. Frente a personas que una vez me llamaron tío, hermano, amigo. Él no habló. Continué. Tomaste mi hogar, mis ahorros, mi dignidad. Y lo hiciste con una copa levantada. Su voz salió pequeña. Pensé que pelearías. Me volví completamente hacia él ahora. Ese fue tu error. Parpadeó. ¿Qué quieres decir? No peleo el caos con caos. No grito en una casa de mentirosos. La dejo en pie y me retiro. Esa es la diferencia entre reacción y estrategia, hijo. Se estremeció ante esa última palabra. Hijo. Como si escucharlo en voz alta le recordara quién solía ser. Tomó una respiración lenta. Valeria. Ella pensó que impugnarías todo. El testamento. Las cuentas. La transferencia de título. No necesitaba hacerlo. Eso lo desconcertó. Quiero decir, esperaba que contrataras a un abogado para hacer una escena. Estábamos listos para una demanda. Y eso te habría dado lo que querías. Mi energía. Mi atención. Mi desesperación. Sacudí la cabeza. No, te di algo peor. Su ceño se frunció. ¿Qué es peor que perder todo? Lo miré. Realmente lo miré. Las líneas en su frente. La tensión en sus hombros. La forma en que apretaba la mandíbula como si hubiera estado rechinando los dientes mientras dormía durante meses. Y lo dije en voz baja. Te di silencio. Dejamos que eso se asentara. El viento agitaba los árboles. Los patos graznaban a la distancia. Daniel se miró las manos. Luego al cielo. Luego finalmente a mí. ¿Alguna vez fui un buen hijo? Esa pregunta inútil.
Demasiado tardía. No la respondí directamente. En cambio dije, fuiste un niño que amaba dibujar árboles. Odiabas las coles de Bruselas. Una vez lloraste cuando murió tu pez dorado. Y cuando tenías 5 años le dijiste a tu madre que querías construir una nave espacial para que ella pudiera visitar el cielo cada vez que extrañara a su papá. Sus ojos se llenaron de algo. Vergüenza, tal vez. O memoria. Esa versión de ti, dije. Fue un buen hijo. Y espero que te visite a veces. Asintió lentamente. Luego, ¿me odias? Dejé escapar un largo suspiro. No. Parecía sorprendido. Pero no te admiro. Se estremeció. Y eso es peor, añadí. Porque el odio puede superarse. Pero la ausencia de respeto, eso es un vacío. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pedazo de papel doblado. Quiero arreglar las cosas, dijo. No lo tomé. ¿Qué es? Una propuesta. Compré una propiedad en Vermont. Estaba pensando que tal vez podríamos comenzar un proyecto juntos. Siempre te gustó la carpintería. Tal vez podamos reconstruir algo. Desde cero. Miré el papel. Luego a él. ¿Crees que puedes arreglar con un plan de negocios lo que rompiste en el alma? Se congeló. No se trata de ganancias, murmuró. Es tiempo. Quiero pasar tiempo. Sonreí tristemente. ¿Y qué pasa cuando Valeria se entere? Miró hacia otro lado. Eso pensé. Me puse de pie. Viniste aquí para aliviar tu culpa, no para cargar responsabilidad. Esa es la diferencia entre una visita y un regreso. Él se puso de pie también. ¿Papá? Volví la cabeza bruscamente. No, no digas eso si no lo sientes. Tragó saliva con fuerza. Luego dijo casi suplicando. Arturo. Hice una pausa. Esa fue la primera vez que me había llamado por mi nombre desde que tenía 12 años, y estaba enojado porque le quité su videojuego. Arturo, dijo de nuevo. Si dijera que lo siento, ¿me creerías? Miré el estanque. Luego al lugar donde Margarita una vez derramó té mientras se reía demasiado fuerte. Luego al lugar donde Daniel se raspó la rodilla corriendo cuesta abajo. No, dije en voz baja, pero creería que lo sentiste en el momento. Y eso es algo. Nos quedamos allí. 2 hombres. Un banco. Un recuerdo entre ellos. Dio un paso adelante como si pudiera abrazarme. Di un paso atrás. No, dije. Aún no. Asintió. No luchó contra eso. No preguntó cuándo podría ser ese aún. Luego, se dio la vuelta y se alejó. No rápido. No avergonzado. Solo más silencioso. Me senté de nuevo en el banco. Dejé que el mundo volviera a la quietud. Saqué un bolígrafo del bolsillo de mi abrigo. Abrí la parte posterior del viejo cuaderno de Margarita. Y escribí. Algunas personas tocan para disculparse. Otras tocan para ver si la puerta todavía está cerrada. De cualquier manera, no respondí. 3 semanas después del banco del parque. 3 semanas después de que Daniel se alejara más ligero tal vez, pero aún incierto de si ese peso regresaría. Me senté en una habitación con paneles de nogal que olía a tinta seca y cuero viejo. Frente a mí estaba Víctor Solís, juez retirado, amigo de toda la vida y el único hombre en quien confiaba secretos que no se suponía que vieran la luz del día. Él mismo sirvió el té. Manzanilla, dijo. Siempre te gustaron los amargos. Sonreí con aire de suficiencia. He adquirido un gusto por ello, sí. Dejó la taza y deslizó una carpeta sobre el escritorio. Todo está listo. El fideicomiso ha madurado. La auditoría forense está completa. Y el comprador del canal secundario finalizó. Abrí la carpeta. Dentro, documentos crujientes. Cada uno silencioso como la nieve, pero tan afilado como navajas. La transferencia de escritura original. Daniel pensó que había asegurado. Anulada por una cláusula que no leyó, porque Valeria lo había apresurado. El retiro de la cuenta de ahorros para el retiro, congelado debido a la bandera de fraude que planté, legalmente. Y la parte más poética. La casa, la que pensó que finalmente era suya, la misma casa que yo había dejado voluntariamente. Víctor señaló la última página. Firmado esta mañana. La estás arrendando oficialmente, a la Junta de Preservación Histórica, por 25 años. Me reí entre dientes. Él gritará. Víctor sonrió. Déjalo. Estará gritando desde la habitación de invitados de un alquiler. No había sido la rabia lo que me alimentaba.
Había sido la aritmética. Mientras Daniel y Valeria hacían alarde de su nueva propiedad, yo había abierto silenciosamente nuevas cuentas. Me reuní con abogados bajo alias. Moví activos no por despecho sino hacia la sombra. Contraté a una contadora de patrimonio que se especializaba en recuperación de activos después de abuso de ancianos. Le dije claramente: no estoy tratando de arruinarlos. Estoy tratando de revelarlos. Ella asintió y dijo: entonces usaremos la transparencia como tu espada. Comenzó con las pólizas de seguro. Daniel había cambiado el beneficiario en una de las mías sin mi conocimiento. Un truco común pero ilegal si se hace mediante coerción. Lo dejé estar. Dejé que creyera que había tenido éxito. Hasta que solicité una copia de la grabación de autorización de voz de la compañía. No había fingido mi voz, pero me había presionado sutilmente a través del altavoz. Esa llamada había sido grabada, y había sido suficiente. Luego fue el movimiento de bienes raíces, la segunda casa en las montañas. Valeria intentó venderla, pero ella no sabía que estaba mantenida en una sociedad de responsabilidad limitada especial, una que requería aprobación dual. Y el segundo firmante, Margarita, sí. Incluso después de la muerte su nombre tenía peso legal. La había colocado como cofideicomisaria de ese activo específico, lo que significaba que Valeria había cometido intento de fraude. Víctor se recostó. Pensaron que te habías ablandado. Asentí. Confundieron la moderación con la rendición. Hizo una pausa. ¿Seguro que quieres seguir adelante con esta última parte? Miré el documento final en el escritorio. El que Daniel y Valeria no vieron venir. Una carta notariada a la oficina de impuestos, desencadenando una auditoría. No para castigar, sino para aclarar. Porque los regalos que reclamaron de mí habían sido categorizados como contribuciones familiares no imponibles, pero ahora serían reclasificados como activos malversados, y la cantidad superaba los $420,000. Víctor golpeó el archivo. Deberán más de lo que jamás han ganado. Tomé un largo sorbo de té. Y pagarán. En cuotas. Mientras miran fijamente una casa que ya no les pertenece. Una semana después comenzaron las primeras grietas. Daniel llamó. Dejé que fuera al correo de voz. Al día siguiente un correo electrónico. Papá, necesitamos hablar. Luego otro. Creo que ha habido un malentendido con el papeleo de la escritura. Luego finalmente. Valeria se está volviendo loca. No sabía lo de la oficina de impuestos. ¿Podemos por favor reunirnos? Respondí solo una vez. Un correo electrónico corto. Línea de asunto. Claridad. Cuerpo. Todo lo que está sucediendo es legal. Todo lo que está sucediendo es justo. Y todo lo que está sucediendo es porque finalmente elegí el silencio sobre el sacrificio. Te amé más de lo que jamás mereciste. Y te perdono. Pero el perdón no es una puerta. Es un límite. Arturo. Víctor dijo que podía demandarlos. Dijo que teníamos suficiente para un caso civil. Pero decliné. Sin titulares. Sin espectáculo. Solo sistemas. Deja que la mano tranquila de las consecuencias se haga cargo. Valeria se mudó primero. Su familia no aprobaba ser auditada. Luego Daniel tomó una licencia del trabajo. Escuché que intentó cobrar una pensión anticipadamente. Denegado. Marcado. Investigado. Nunca fue venganza. Fue reequilibrio. Dejar que el peso de sus elecciones inclinara la balanza sin que yo necesitara tocarla. Un día, meses después, pasé caminando por mi vieja casa. Había sido restaurada ahora. La Junta de Preservación había agregado una placa a la cerca. Casa Grand Est. 1978. Me quedé allí por un momento. Una vecina pasó caminando. ¿Es usted el hombre que construyó este lugar?, preguntó. Asentí. Hermosos huesos, dijo. Sonreí. Construida para durar, respondí. Luego me volví. Y me alejé. No porque fuera borrado, sino porque me había convertido en algo más fuerte que un nombre en una escritura. Me había convertido en innegable. Nunca me mudé de nuevo a la casa. Incluso después de que Daniel y Valeria empacaran sus cosas. Incluso después de que llegara el aviso final de la oficina de impuestos a su buzón. Incluso después de que el último vestigio de su derecho se agrietara y cayera como yeso de un techo dañado por el agua. No regresé. Mantuve mi pequeño apartamento sobre la librería. 3 habitaciones. Una para dormir. Una para leer.
Una para nada en absoluto. La habitación más tranquila de la casa. Hay un tipo de paz que no llega hasta que cada ruido ha sido despojado de tu vida. Ruido en forma de expectativa, ruido en forma de roles que te has visto obligado a interpretar durante demasiado tiempo. Padre, proveedor, pacificador. No soy ninguno de esos ahora. Soy simplemente Arturo Grant. Un hombre que una vez permitió que la traición floreciera bajo su techo. Un hombre que una vez creyó que el amor dado el tiempo suficiente podría convertirse en un contrato. Estaba equivocado. El buzón se llenó por un tiempo. Cartas de Daniel. Algunas enojadas. Algunas desesperadas. Una simplemente decía «te extraño». No respondí. No por crueldad, sino porque finalmente entendí que el silencio no es siempre la ausencia de amor. A veces, es la cosa más amorosa que puedes dar a alguien que necesita sentarse en la quietud de sus propias elecciones. Víctor visitó una tarde. Nos sentamos en el porche trasero de la librería. El sol sangrando a través del último frío del invierno. ¿Alguna vez pensaste en dejar la ciudad?, preguntó. Sacudí la cabeza. No hay necesidad. No estás solo. Miré a mi alrededor. A los árboles, las páginas, el cielo. No, dije. Por primera vez estoy en buena compañía. Él sonrió. Dejó una botella de whisky en la barandilla del porche. No dijo nada más. Ese es el tipo de amigo que es Víctor. Sabe cuándo la historia ha terminado y cuándo solo necesita un punto, no aplausos. Pasé más tiempo en la biblioteca. Voluntariado. Catalogación. Arreglando lo que estaba roto. Había un niño que venía todos los jueves cuyo nombre era Elías. 11 años. Tranquilo. Llevaba una mochila que parecía más pesada que él. Un día se sentó a mi lado y preguntó, ¿por qué miente la gente? Levanté la vista. No estaba leyendo, solo sosteniendo un libro al revés. Dije, porque tienen miedo de perder algo. Asintió lentamente. Luego susurró, desearía que mi papá no me tuviera miedo. Esa noche caminé a casa y lloré. No por Daniel. Ya no. Sino porque en algún lugar de este mundo otro niño estaba creciendo aprendiendo que la traición puede parecerse al silencio y esperando que alguien le dijera lo contrario. Pasaron semanas. Luego, meses. Luego llegó una carta. No de Daniel. De Valeria. Mecanografiada. Formal. Fría. Según nuestro entendimiento, solicito la devolución de artículos personales dejados en la residencia Grant. No respondí. En cambio, envié la llave por correo a la Junta de Preservación. Que ellos se encarguen. Algunas cosas ya no me pertenecen, ni siquiera como recuerdos. Y entonces un día, recibí una llamada. De Lucía. La hija de Daniel. Mi nieta. Tenía 19 años ahora. En la universidad. Voz suave. Un poco temblorosa. Abuelo, ¿sigues enojado? No sabía cómo responder. Pero le dije la verdad. No estoy enojado, Lucía. Solo estoy despierto. Preguntó si podíamos vernos. Así que lo hicimos. Un café cerca del río. Llevaba un abrigo azul marino 2 tallas demasiado grande. Probablemente de segunda mano. Tenía los pómulos de su madre. Pero no sus ojos. Sus ojos eran de Margarita. No hablamos de Daniel. Hablamos de libros. De sus clases. De cómo solía recordar mi voz leyendo cuentos antes de dormir desde el pasillo. Le pregunté, ¿por qué ahora? Ella revolvió su té. Porque encontré algo que mamá tiró. Una tarjeta. Tuya. De hace años. Parpadeé. ¿Qué decía? Metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Sacó una nota amarillenta. Doblada. Descolorida. Pero aún intacta. Leyó en voz alta. Cuando la gente falla, recuerdas que todavía estás completo. Nunca fuiste su pieza faltante para empezar. Me miró con los ojos llenos. Creo que estoy lista para dejar de estar enojada con las personas que olvidaron cómo amar. Sonreí. Acabas de hacer que tu abuelo se sienta muy orgulloso. No reconstruimos lo que se había roto con Daniel. No fingimos. Eso es lo que pasa con la verdadera curación. No necesita declaraciones. Solo elecciones. Lucía vino a visitar todos los domingos después de eso. A veces traía un libro. A veces galletas. Una vez trajo una foto de Margarita sosteniéndola de bebé. Cuéntame cómo era ella, dijo. Así que lo hice. Nos sentamos durante horas. Yo volviendo a tejer los hilos de un legado que alguien más intentó desenredar. La última vez que Daniel llamó contesté.
No porque le debiera algo, sino porque lo había perdonado hace tanto tiempo que ya no me costaba nada. Su voz era delgada, cansada. Perdí todo. Dije no. Perdiste lo que tomaste. Lo que no era tuyo para empezar. Se quedó callado. Luego dijo solo quería ser visto. Asentí aunque no podía verlo. Y lo fuiste. Simplemente no te gustó el reflejo. Preguntó si es demasiado tarde. No respondí a eso. En cambio dije, sé bueno con tu hija. Es lo único que importa ahora. Colgó. Esa fue la última vez que supe de él. No sé qué tipo de historia contará la gente sobre mí cuando me haya ido. Tal vez el hombre que luchó. Tal vez el viejo tonto que esperó demasiado. Tal vez solo un hombre que finalmente recordó quién era. No necesito la casa de vuelta. No necesito el título. Ni siquiera necesito una disculpa. Lo que necesitaba era reclamar mi voz. Y lo hice. No con gritos, sino con un susurro que dijo suficiente. Llegó la Navidad de nuevo. Sin cordero al romero. Solo 2 tazas de sidra caliente. Y Lucía viendo caer la nieve desde la ventana de la librería. ¿Alguna vez lo extrañas?, preguntó. ¿Qué? La casa grande. Las fiestas. El ruido. La miré. A la paz en sus ojos. Al legado que estaba eligiendo heredar, no a través de la sangre, sino a través de la presencia. No, dije, tengo todo lo que necesito justo aquí. Y en la habitación más tranquila de mi vida finalmente lo escuché. No venganza, no arrepentimiento, sino el sonido de la paz. Y era más fuerte que cualquier cosa que Daniel hubiera gritado jamás. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gusta esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la lista de reproducción que aparece ahora en la pantalla.